Códigos Azules con Karina Oval, porque la inclusión azul y neurodiversa necesita traspasar la atención y responsabilidad familiar primaria, ampliando el conocimiento de una realidad individual a una vivencia pública y cotidiana, donde la calidad de vida y los derechos no tengan condición ni color. Códigos Azules con Karina Oval, el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa aquí en Códigos Azules, tu espacio de la responsabilidad social neurodiversa. En nuestro estudio ya está lleno de emociones, está lleno de paticas, de paticas, de orejitas y de ojitos bonitos. Hoy vamos a estar conversando sobre todos los beneficios que nos traen las mascotas, por supuesto con una especialista, con Silvana Muriana, quien es psicóloga educativa, especialista justamente en todo lo que tiene que ver con los trastornos del espectro autista, con la intervención en los trastornos del espectro autista, y está certificada internacionalmente para trabajar con mascotas de asistencia. Nuestra pequeña invitadita de hoy, nuestra invitada de paticas y orejitas, que por ahí se las vamos a presentar en breve, no está entrenada, no está adiestrada, pero de eso y de muchísimas cosas más justamente vamos a estar conversando con Silvana Muriana, porque ella nos va a enseñar, bueno, todo este proceso, cómo se da, para que ustedes que nos están viendo en este momento y a lo mejor quieren adoptar, o bueno, para los que adquieren mascotas, pues también tengan, pues por supuesto, los conocimientos para poder hacer esa adquisición o esa adopción de la mascota apropiada para tu hijo o para tu hija o tu paciente o familiar que esté justamente dentro del espectro autista. Y vamos a conversar, y dentro de todo lo que tiene que ver también con las discapacidades cognitivas, porque estas mascoticas ayudan en todos esos procesos emocionales. ¿Y cómo? Desarrollando un buen vínculo. Pero para eso vamos a abrir las cámaras para presentar a Silvana Muriana y todo nuestro equipo aquí preparado, desde la Dirección General Carolyn Méndez, en la Dirección de Administración Bárbara Caguán, en la Dirección de Producción Brian Agros, Ingeniería en Sistema Antonio Calderón, en el Control Técnico Ángel Bravo, la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenine Arteaga, la asistencia de producción Leini Duarte, y quien les habla frente a las cámaras Karina Oval, certificado de locución número 58233. Y abrimos las cámaras de una vez para presentar a Silvana Muriana, psicóloga educativa, como les dije anteriormente, especialista en intervención psicoeducativa, egresada de la Monte Ávila, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Y bueno, que está certificada además internacionalmente para todo lo que tiene que ver con la intervención y asistencia de animales, o asistida, intervención asistida por animales. Bienvenida, Silvana. Bienvenida. Hola, Karina. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y bueno, por haber traído también a Sara. A Sara. Bueno, gracias a ti, porque además es un programa muy bonito. Estoy segura que muchísimas familias pues están por supuesto interesadas en conocer todo lo que vamos a conversar la mañana de hoy sobre precisamente cómo poder incorporar a una mascota dentro de los procesos de terapia que pueda estar recibiendo mi hijo, mi hija o mi familiar con autismo, ¿no? Un poco, Silvana, cualquier persona
cualquier amante de mascota, cualquier persona que a lo mejor conozca de una raza determinada o que sea criador o entrenador, puede trabajar adiestrando mascotas para familiares o pacientes con autismo? Depende, porque una cosa es tener un animal de compañía en casa, donde puede tener efectos terapéuticos, y otra cosa es tener a un animal previamente seleccionado y entrenado para poder hacer intervenciones asistidas con cualquiera de estos animales. Normalmente se divide en dos titulaciones o dos certificaciones. Una persona que es educador canino o guía felino, puede ser, o de repente si es equino, dependiendo del animal que se incluya, tiene que siempre formarse en el comportamiento, la etología y saber un poco cuál es el temperamento para poder entrenarlo e incluirlo a las actividades. Eso por un lado. Por otro lado, también existe lo que es el experto, que es el terapeuta, el profesional ya graduado de algún tipo de terapia ocupacional, terapeuta de lenguaje, psicólogo, psicopedagogo, que quiera incluir dentro de su terapia algún animal y que ese animalito vive con esa persona, con ese profesional, como es Ikigai y Aisha, que son mis mascotas en casa, porque ellas también son perro y gato simplemente, y cuando van a hacer alguna intervención, si son perros de terapia o gata de terapia. Ahí la estamos viendo, creo, ¿no? Ella es Ikigai, que tiene 4 años. Ok. Ella es tu mascota. Sí. Ella sí está entrenada, ¿no? Ella la tiene. Ella está entrenada y siempre está en proceso de entrenamiento. Es importante aclarar que esto es como cuando tú vas al gimnasio. Si tú dejas de ir al gimnasio, pierdes facultades, pierdes concentración, pierde inclusive el hábito y el ritmo de lo que es el trabajo. En pandemia nosotros sufrimos muchísimo porque las dos estábamos fuera de servicio por la cuestión, y me costó, y todavía hay cosas que me cuesta todavía alcanzar con ellas por esa pausa tan larga que tuvimos. Entonces es algo que siempre hay que mantener. Wow. Yo siempre estoy en la mano con mis educadores caninos que trabajan conmigo. Ahorita en este momento está Nati, que la saludo, y Alfredo Balsa, que también ahorita me va a acompañar en lo que vamos a hacer próximamente. Qué bueno, mira, tú trabajas por supuesto con un equipo multidisciplinario y además estás al frente eres la presidenta de la organización PETIA, ¿no? De tu experiencia en todos estos años que vienes trabajando precisamente en esta área de trabajar con mascotas de asistencia, ¿cómo se desarrolla el vínculo entre la mascota y el paciente TEA específicamente? ¿Cómo se va creando este vínculo? Yo siempre pongo el ejemplo de Avatar. Justamente lo que sucede con el animalito de Avatar y la persona, el avatar del personaje de la comiquita, con la cola, que requiere mucho tiempo, requiere mucho acercamiento, requiere de comunicación no verbal, porque como ellos no saben hablar, no se saben comunicar de manera lingüística, tenemos que nosotros aprender un poco cómo ellos se comunican de forma verbal. Por ejemplo, cuando Sara llegó estaba temblando o estaba muy inquieta. Todas esas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta, y poco a poco que vaya pasando el tiempo y que se vaya acostumbrando al lugar, a nosotros, y que se vaya comunicando, y nosotros también comunicándonos con ellos de alguna u otra manera. De allí es que nace el vínculo. Vínculo significa crear lazos. Vínculo significa también un poco domesticar, hacer que los animales se acostumbren a nuestro ritmo, a nuestra vida. ¿Y cómo se acostumbran? Justamente el día a día, el poder compartir con ellos. El juego es muy importante para poder reforzar el vínculo, el buscar 10 minutos por lo menos diarios para poder jugar con ellos, hace que ese vínculo se refuerce. Cuando nosotros vamos a terapia e incluimos a estos animales, siempre hay que ver si hay un feedback positivo con los usuarios o los pacientes, porque puede ser que el animal no le caiga bien al niño, o al revés, porque ellos también tienen sus antipatías y sus simpatías como nosotros. Vamos justamente a un corte, Silvana, y regresamos porque quiero que profundicemos un poquito en eso, qué tipo de animales funcionan, y en el caso también de los gatos, para presentarles además a Sara. Okay, aquí les presento a Sara. Sara es mi mascota, tiene 7 meses.
¿Ok? Ay, se ve hermosísima en cámara. Pero al regreso vamos a conversar un poquito con nuestra especialista si todas las mascotas funcionan para nuestros familiares que estén dentro del espectro. ¿Ok? Vamos al corte y regresamos. De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. Talk to myself for hours. See things you don't understand. Bueno, regresamos a Códigos Azules con nuestra invitada especial, Silvana Muriana, quien es, bueno, pues además de psicóloga, es especialista justamente en la intervención asistida de mascotas. Y en el bloque anterior dejamos la pregunta si todas las mascotas pudieran funcionar o en el caso, por ejemplo, de los perros y los gatos, bueno, ¿cuál es el criterio para escoger estas mascotas, Silvana? Ok, como te decía, que no siempre ahora tenemos la seguridad de que sea que la raza nos vaya a asegurar que funcionen o se puedan incluir en estas actividades. Antes había como más control entre los criadores y se conservaba más lo que era la raza pura, lo que era la genética de ese temperamento. Ahora no, ahora esto ya no es así. Inclusive se han creado nuevas razas diferentes y ahorita lo que importa es el temperamento, es que ese animal sepa socializar, le gusta estar con las personas, le guste aprender, le guste curiosear. Eso que está haciendo ella es muy bueno porque está ahí viendo y curioseando, que no tenga mucho temor, que no sea ansioso. Okay. Entonces se le pasa como una escala de observación, digamos psicológica, pero no es como la de los niños, sino que es para los animales, donde allí podemos ver ciertos indicadores de su comportamiento. Eso hace que a nosotros nos diga si el perro es agresivo, si el perro es sumiso, si el perro es ansioso, si el perro le gusta estar con personas o no le gusta. Y después tenemos que colocar, después que sabemos eso, tenemos que ver, a medida que crece, tenemos que esperar su edad evolutiva, que desarrollo, que sea adulto. Todavía ella es bebé. Ya después del año y medio ya es que se considera en gatos y en perros ya un poquito más adulto. Y allí es que podemos ver cuál es su preferencia de estar con las personas. Hay gatos y perros que no les gusta estar con niños, sino que les gusta estar con adultos, les gusta estar con adolescentes. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar al animal y de entrenarlo e incluirlo dentro de estas actividades. Así que no importa tanto la raza, sino es el temperamento. Pueden ser perros que no sean de raza o pueden ser perros que sí. ¿Ustedes hacen justamente esa evaluación? O Sí. sea, si por ejemplo yo llevo a Sara a tu equipo efectivamente puede estar en capacidad de decirme si Sara pudiese ser una gatica entrenada, Sí, entrenable. tenemos que hacer varias observaciones y también ver cómo evoluciona Sara hasta que se desarrolla en el sentido de que sea adulta y probar, incluirla en ciertas actividades para ver qué pasa con los niños, si se deja acariciar, si se deja cargar, si le gusta el contacto con los niños a través de los juguetes, porque hay que después enseñarle a algunas actividades específicas, que ahí es donde viene el entrenamiento siempre con alguien que educador canino o educador felino, o inclusive yo tengo asesores en España que me asesoran desde lejos, que fue donde yo me formé también
y siempre estoy en contacto para que ellos me orienten, pero nosotros lo estamos haciendo ahorita con Aisha, que es mi gata, y bueno, con algunos perros que estamos todavía entrenando, incluyendo a Ikigai. Lo hicimos con Ikigai cuando la seleccionamos. De hecho, lo mejor es seleccionarlo antes, los perros, antes de los 2 meses. Eso justamente es lo que te iba a preguntar. ¿A qué edad pueden ser seleccionados y empezar justamente el entrenamiento? En perros y en gatos, porque me imagino que son distintos por las personalidades también. Sí, ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Se le pasan algunos test tanto a uno a otro que son diferentes dependiendo del animal. Se recomienda que el perro esté con los hermanos y con los padres hasta los 2 meses y 3 mejor todavía, pero es muy difícil porque a veces si son comprados los criadores no les gusta quedarse tanto tan tiempo, grandes, sí. Pero lo ideal es que se queden por lo menos 3 meses y allí también ver el comportamiento de estos cachorros con la manada. De allí tú también vas a seleccionar cómo son con los hermanitos, quién es el que se queda más atrás, quién es el más apurado, quién es el que le quita la comida al otro, quién es el que se queda atrás porque llega de último. Todo eso son información que nos va a indicar cómo va a ser el futuro de ese temperamento de ese animal y nos indica también si puede incluirse o no puede incluirse en esta actividad. ¿Cuánto tiempo normalmente dura, Silvana, esos entrenamientos? Una vez que yo los busco a ustedes para que ustedes me ayuden a entrenar, digamos, a mi mascota, porque efectivamente a lo mejor el terapista de lenguaje me lo recomendó para incorporar justamente una mascota dentro de las terapias que requiera mi hijo o mi hija. ¿Cuánto dura ese entrenamiento con ustedes? ¿Debo asistir yo también además a ese entrenamiento? ¿Debe asistir mi hijo? O sea, ¿cómo es la dinámica de Empeti? Ok, tienes que, o sea, si tú te quieres entrenar porque tienes a Sara y quieres que Sara se incluya en esas actividades, tienes que asistir tú y Sara, o sea, la gatica o el perrito. Porque la formación es para el humano y para el animal, es para la pareja, por decirlo de alguna forma. El animal se forma desde chiquito, desde que llega en la casa se empieza a formar con la educación canina primaria, lo que se llama educación básica o obediencia básica, ¿no? A nosotros nos gusta llamar más educación canina porque preferimos darle carácter de voluntad y de cognición al perro y no tanto de que tiene que obedecer porque sí, a pesar que sí, nosotros ponemos reglas y límites como hacemos con los chamos. Pero este es otro tema que podríamos hablar otro día porque es muy largo. Pero lo más importante, mira ella cómo está. Lo más importante es que a partir del entrenamiento es relativo cuánto dura. Puede durar 6 meses, si es un perro, que además lo tenemos que entrenar por lo menos 2 veces a la semana y estar siempre encima porque es un trabajo de constancia, es un trabajo de hormiguita. Como puede durar también 1 año y medio, todo depende de cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a eso, de cuánto tiempo necesita el perro o el gato para madurar, porque una cosa es cuando es pequeño y otra cosa es cuando sus sistemas de hormonas están ya estables y ya tú dices, ok, ya sé que este gato, este perro va a ser así, ya sé que su carácter es como un adolescente, todavía no sabemos cómo va a ser hasta la adultez, se va a formar su identidad. En ese momento es que ya se puede certificar como tal. Entonces, el entrenamiento viene antes, la certificación ya es cuando esté maduro el perro y tenga bastante, como horas de vuelo, como los pilotos. Bueno, tenga bastante horas prácticas de intervención. Y por eso la formación debe comprender una parte teórica y una práctica siempre, porque si no, no funciona. Es como las pasantías que tú necesitas, porque es allí donde vas a entender qué necesita aprender el animal para poder alcanzar los objetivos que tú quieres con tu usuario. Silvana, una cosa que se ha estado comentando sobre los beneficios. Estuve, investigando mucho sobre esto y, digamos, habían teorías que avalaban algunos estudios experimentales, algunos estudios de universidades internacionales. Por ejemplo, en el caso de los gatos, específicamente, digamos, conversemos un poco sobre eso porque me quedó la duda. Y quiero saber obviamente tu opinión como especialista justamente, porque además te formaste internacionalmente y has venido desarrollando pues también tus prácticas y además eres psicóloga educativa, entonces tienes una experiencia muy específica y a la vez muy amplia que te permite pues tener una visión mucho más integral, diría yo, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho sobre esto es que el gato en cuanto a su mirada, por ejemplo,
porque tiene una mirada profunda pero intermitente, permite esa conexión mucho más consona con ese niño o esa niña o ese adulto o adolescente con que esté dentro del espectro autista, porque de alguna manera pues ambos comparten la misma forma, ¿no? Porque no, digamos, este familiar o este paciente con autismo no siente esa mirada invasiva que sí la siente en una mascota, por ejemplo, como el perro. El perro entonces es un poco más invasivo, se queda con una mirada más penetrante, y en cambio el gato pues efectivamente tiene una mirada profunda pero intermitente. Eso es cierto, quienes hemos entonces tenido en este momento gatos lo vemos, pero ¿qué hay de cierto en que uno pueda beneficiar más que el otro, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, acabas de comentar también, los gatos también a lo mejor pueden ser buenos para un tipo de autismo y para otros no. Sí. Y para este caso a lo mejor puede funcionar mejor una mascota como un perro. ¿Cuál es tu opinión con Sí, respecto a de hecho siempre hay que combachar el usuario con el animal adapto. Claro. En cuanto a los gatos, el problema de los gatos es que ahorita recientemente que se están haciendo investigaciones sobre los gatos, siempre los protagonistas habían sido los perros. Sí. De hecho, Paula Calvo de España, que es una de mis maestras también, guía y profesora, que admiro muchísimo, ella ahorita está haciendo justamente investigaciones que han hecho sobre los gatos. Así que falta mucho material porque es muy difícil invertir en este tipo de investigaciones. Ahorita es que más o menos se está moviendo. Empíricamente nosotros sabemos y sentimos que es así, que lo que tú estás diciendo puede suceder. También nos pasa que dependiendo de la persona con TEA, porque no todas las personas con TEA son iguales, Claro. eso siempre hay que recalcarlo, igual que los animales igualitos no son iguales, a pesar que pueden estar seleccionados. Lo que sí es igual es la manera de comunicarse que es no verbal. Y esto es una ventaja a la hora de tener una persona con TEA que le cuesta comunicarse de forma verbal, porque encuentra un canal de conexión con el animal que pueden ser a través de los ojos, puede ser a través de las patas porque se mueven, o a través de la cola, o a través de cualquier otro movimiento o comunicación que no es verbal, que puede percibir de forma diferente. Y allí es donde se conecta y puedes alcanzar objetivos a través de ese puente que tiene con ese animal. Es algo... es muy complejo de explicar, pero muy simple de ver. O sea, tú cuando lo ves, es más sencillo cuando lo ves y lo vives que cuando lo explicas. Pero todavía hay muchas investigaciones sobre el gato que no están, entonces es polémico. Hay personas ahí, personas que avalan, dicen que sí, y hay personas que dicen que no. Claro, por eso te hacía justamente la pregunta, porque vi dentro de mi investigación previa, pues justamente vi estas discrepancias en cuanto a los estudios, algunos experimentales, otros de universidad. Vamos a un breve corte y regresamos para que continuemos conversando sobre este tema tan importante, sobre las mascotas terapéuticas, mascotas de asistencia, con Silvana Muriana. Agárralo tú. Está, muy bien, muy bien. Eso, es que sí es muy incómodo para el perrito, Juan, de este lado. De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. Bueno, estamos de regreso en Códigos Azules con un programa hermosísimo. Pues bueno, estamos compartiendo con Silvana Muriana, quien es presidenta de la organización PETIA, y bueno, además es psicóloga educativa, especialista en intervención asistida de mascotas,
y con ella estamos conversando, pues, por supuesto, para poder orientar a ti, a todas las familias, en cómo escoger efectivamente una mascota para asistencia, para la terapia. Si a lo mejor alguno de los especialistas que están trabajando con tu hijo o con tu familiar te hayan recomendado, pues, por supuesto, para desarrollar habilidades sociales, para poder trabajar a lo mejor en terapias del lenguaje, pues bueno, en cualquier área que te haya recomendado, pues por supuesto con la organización PETIA en Venezuela a cargo de Silvana, pues bueno, va a poder orientarte. Una de las preguntas que es importante también conversar contigo, Silvana, es cómo se mide este proceso justamente de los niños y niñas que participan dentro del programa de terapias con ustedes en la organización PETIA. ¿Cómo se mide el proceso? ¿Cómo voy midiendo yo? Y si ustedes a lo mejor trabajan de la mano con los especialistas que me hayan recomendado trabajar con mascotas. ¿Cómo es Ok, bueno, la medición tiene que ver con con registros de antes, durante y después. Son registros que cualquier terapeuta, cualquiera que sea, ocupacional, de lenguaje, psicólogo, debe tener dentro de su formación. Son registros de observación donde mides conducta observable, que si está mejorando el objetivo que quiero alcanzar. Por ejemplo, respeta más su turno, mantiene más contacto social, por lo menos cuando se trabaja la parte sensorial, ya no le tiene tanta cosita a tocarle las paticas o al baboseo, que hay unos perros que babosean a la saliva, o al sonido del ladrido, porque hay niños que no les gustan la parte auditiva. Entonces hay que primero ver cuáles son esas hipersensibilidades que tiene el niño con TEA para fortalecerlo. Y por ejemplo, si yo quiero que el niño salga a la calle, bueno, podemos incluir al perro para que el niño salga a la calle poco a poco por sensibilización sistemática, para que no tenga tanto miedo. Y el perro o el gato va a fingir de motivador, va a hacer algo positivo para el niño que no se da cuenta que es una terapia. Entonces los registros siempre se deben hacer a partir de más o menos aproximadamente de la sesión número 10 en adelante. Porque son cambios que son lentos, no es algo mágico, no es algo que se hace de la noche a la mañana. De hecho, yo siempre digo, terapia es integral, integra a las otras terapias, no debe sustituir las otras terapias, sino que es algo que se integra a lo que ya el niño necesita. Y por eso se necesita de formación, porque se necesita manejar al perro, al gato, enseñarles cuáles son esas actividades de, por ejemplo, parar cuando el perro necesita parar. Por ejemplo, de buscarle el zapato o buscarle algún objeto que el niño necesite que lo ponga, que el perro lo ponga en alguna cesta, que el perro esté tranquilo, que es una de las habilidades que necesitamos del perro. Y allí podemos diseñar, y lo que es importante, el diseño de intervención de cualquier profesional, diseñar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, si son habilidades sociales, si son habilidades lingüísticas, si es la parte motriz, la parte de escritura, si es la parte emocional, de poderse desahogar. Vamos a escribirle una carta al perro, dime cómo te sientes, vamos a trabajar emociones. ¿Cómo crees tú que son las emociones del perro a nivel corporal? Dime cómo te sientes tú, cuáles son tus emociones, cuál es la gestualidad de los humanos y cuáles son los de los perros. Ahí estás trabajando también ese tipo de emocionalidad en TEA que se tiene que trabajar a veces. Qué belleza. Entonces son muchísimas, pero se necesita formación. Aparte de ese beneficio empírico que podemos decir de los perros en casa, que sí lo tenemos, pero no es terapia. Siempre digo, son cosas diferentes. Una cosa son los perros de compañía y otra cosa que quería también aclarar. Nosotros también orientamos a las familias que quieran algún tipo de animal en casa, que tengan un integrante con alguna condición, porque evaluamos el estilo de vida de la persona. También qué tipo de condición tiene la persona, si es necesario no tener un perro, porque a veces se convierte en un problema más. Sí, es un peso más. Sí, porque ya de por sí, evidentemente, toda la dinámica para las madres es fuerte, ¿no? Con la atención, con todo lo que requiere, las terapias, la salida más, si en casa, pues también evidentemente, y lo tenemos que incorporar estando bebé, estando siendo un cachorro, pues también, a veces, eso hay que pensarlo bastante responsablemente. A veces la decisión, yo soy muy terrorista en eso, a veces la decisión es que no lo adquieran, que se den cuenta que no están listos en ese momento, sino que bueno, hay alternativas, vamos a incluirlo en terapias, vamos a ir a un lugar donde pueda tener contacto. Claro, y eso es parte de las terapias, o sea, de los servicios que ofrece. Sí. Okay.
Sí, eso Esa y la selección del perro, si de verdad lo quieres, en casa. De hacer esa reflexión en familia. De ver si de verdad es necesario y estás apto como familia de tener a un animal. Y así, y los ayudamos a seleccionarlo, a buscarlo, tanto mestizo como si lo quieren adquirir. A mí lo que me importa es que el perro, una vez que llegue, esté tutelado, que no sea abandonado, que no sea maltratado, que lo saquen a pasear, que Claro. muchas veces pasa eso. Claro. Y que tenga también una mínima educación. Eso, de verdad que te agradezco muchísimo también ese comentario y esa observación, porque, ¿por qué? Porque a veces se genera a lo mejor hay un cierto beneficio en principio para ese familiar, para ese niño, niña o adolescente que esté dentro del espectro autista o con alguna, digamos, discapacidad cognitiva, pero también si la familia no tiene claro lo que significa la incorporación de una mascota y la responsabilidad de esta, pues también esa recarga emocional genera pues cambios de humor. Sí. Y esos cambios de humor no solamente lo siente la mascota, sino queda en Todos, todo el todo el ambiente y te sistema. vuelves mucho más irritable, pues por supuesto, para atender de la forma y la emocionalidad que requiere o demanda tu familiar o tu paciente con TEA. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo ese comentario, y también saber que efectivamente que, bueno, en el caso de Petya, pues por supuesto ofrecen esos servicios también, ¿no? Una de las cosas que habíamos hablado un poco de los tipos de evaluaciones que se utilizaban para medir, nos comentaste un poco ese proceso, ¿no? Y mencionaste también, Silvana, que se ajusta a los requerimientos individuales. Sí. ¿Ok? Porque evidentemente, y más si estamos hablando dentro del espectro autista, pues imagínate, todo lo amplio, por eso efectivamente se llama espectro, ¿no? ¿Quién hace dentro del equipo esta evaluación? Digamos, ¿quién evalúa y quién crea este proceso, este plan de intervención con la mascota en el caso Bueno, de debería Petya? crearlo justamente alguien que esté formado en esto, pero junto con el equipo transdisciplinario. Cada quien debería tener un informe del equipo, si es el terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, psicólogo, psicopedagogo, y allí ver cuáles son lo urgente de lo importante. Yo siempre digo, vamos a trabajar primero lo urgente, ver qué nos urge, y después trabajamos lo importante, porque también hay que tomar en cuenta la situación de la familia, la situación económica, y no podemos hacer tiempos de una terapia intervención, que ajá. sea eterno. No, tiene que ser algo bien específico que nos dé resultado, que no sea tampoco muy breve, porque se necesita de tiempo para ver cambios. Esta evaluación, nosotros tomamos un poco las características personales de la persona que tiene autismo, y también las fortalezas y las debilidades. Un poco cuáles son las necesidades de la familia también. La familia a veces pide que necesito que sea más autónomo, necesito podérmelo llevar a la playa, porque no puedo ir a la playa, le tiene miedo, no le gusta la arena. Todas esas cosas se pueden trabajar con el perro, inclusive podemos ir a la playa con el perro para hacer ese tipo de intervención, porque otra de las cosas maravillosas es que no tiene que ser a juro en un estudio, en una clínica, en algo cerrado, sino en medio de la naturaleza. Claro. Es más apto, inclusive lo recomiendan mejor por la necesidad que nosotros tenemos con la biofilia. Entonces, el plan de intervención lo hacemos en el equipo. Normalmente es la persona formada en intervención, sea psicólogo, sea terapeuta ocupacional, que es el que escoge cuáles son los objetivos que vamos a trabajar dentro de esa terapia. Una O vez sea, en el caso, por ejemplo, yo como familiar, ¿ustedes qué van a necesitar? Que yo les presente los informes de los Sí, especialistas. sí, los Ok. informes. Y ustedes tienen entonces en Petya el equipo Sí. para saber, por supuesto, leer, no solamente tú, sino que todo el equipo que esté integrado, terapistas del lenguaje o todo un equipo integral que pueda ¿Y leer cuáles los son las estudios. necesidades del usuario? Si es Perfecto. algo académico, si es algo emocional, ¿por dónde van los tiros? Porque Ok. no todos los chamos tienen los mismos problemas. Ujú. Y lo otro es descartar quienes no pueden hacer este tipo de terapia. Las personas que Es importante. Vamos a ver un breve Ok. corte porque sí quiero que nos quedemos un poquito en eso. Quienes no pueden o necesitan la pueden necesitar, pero quienes no pueden utilizarla, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Ok. Sí.
De lo individual a lo público es un segmento donde profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales y familias neurodiversas presentan sus necesidades, planes y propuestas para mejorar el espacio público en función de la calidad de vida de la población con dificultades cognitivas en el ámbito local. Por TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela. Códigos Azules con Karina Oval. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my. Bueno, y regresamos. Ya estamos en el último bloque del programa. Estamos conversando con Silvana Muriana, quien es especialista, además de psicóloga educativa, es especialista en intervención de mascotas de asistencia. Mascotas de asistencia. Silvana, ¿cuáles no son los niños o los pacientes recomendados para trabajar con mascotas? Ok, nosotros siempre tenemos que hacer un descarte que implica saber si hay alguna persona o niño que sea alérgico al pelo del gato o del perro. Eso es súper importante, porque allí lo tenemos que descartar, a menos que no sea una alergia muy fuerte, y siempre con autorización del pediatra para tener la seguridad de que no pase nada. Claro. Lo otro es personas que estén medicadas, que necesitan una medicación porque son agresivas y pueden ser un peligro tanto para el animal como para el equipo, la persona o el animal. Y la respuesta que el animal puede dar ante la presión. Claro, porque el animal también lo puede interpretar como agresión, claro. Entonces también, aunque no debería, pero son animales, y en ese caso preferimos no tampoco aceptar a personas que tengan este tipo de condición, que estén medicadas con psicotrópicos o con alguna condición importante. Y lo otro es cuando a las personas no les gustan los animales, porque eso también es válido. Yo siempre digo así, como cuando tú vas a un lugar de fumadores y no fumadores, bueno, hay que respetar las personas que les gustan los animales, que no les gustan los animales. Entonces, si al niño o a la niña no le gusta, no hay que insistir, no hay por qué obligar a la familia, porque a veces no es el niño sino la familia que no quiere. Entonces hay que respetar un poco también eso, porque puede ser contraproducente, puede producir una fobia, puede producir un trauma, tanto para el perro o el gato o los animales, que para la persona que no le gustan los animales. Antes que se me olvide, las razas más, o los animales preferidos o mencionados dentro de la literatura y dentro de la Organización Mundial que hace este tipo de cosas, son el gato, el perro, el conejo, el caballo y el burro. Estas son como las ideales para hacer este tipo de actividades. Las otras hay muchas polémicas, todavía hay personas que apoyan lo que es la delfinoterapia, hay personas que no, entonces todo esto está todavía como en juego. Son situaciones muy polémicas que la investigación a veces apoya y a veces no. Fíjate, y aclaramos también que dentro por ejemplo, en el caso de las mascotas de perro, efectivamente que tenga que ver con la personalidad, más ya no en este caso con la raza, por todas las cosas que que han ido ocurriendo, donde ya no hay razas 100% puras. Sí, totalmente. Una cosa, Silvana, ¿cuáles son los servicios que ofrece la organización PETIA y qué actividades hay para poder uno formarse o integrarse dentro de esta dinámica? Yo quería aprovechar a mis seguidores y a las personas que me siguen por Instagram, que aprovecho es PETIA Piso Venezuela. Yo estuve ausente un tiempo por cuestiones de salud y cuestiones personales, y los abandoné un poco y todavía me siento un poco mal por eso, pero es que a veces en la vida hay que parar para continuar. Entonces ahora otra vez estoy aquí de nuevo para continuar con este proyecto para Venezuela y para los usuarios que confiaron en mí, que creyeron en mí y que todavía están allí esperándome. Nosotros ahorita ya estamos preparando, espero, un diplomado que próximamente vamos a decir la fecha, un diplomado largo donde queremos invitar tanto a profesionales del área de salud socioeducativa como a educadores caninos o personas que se quieran formar en esto, previamente seleccionados, para poder realizar este tipo de actividad tanto con su perro, y si no tienen perro o gato también, porque nosotros también se los vamos a poder dar en el curso.
Por otro lado, otro de los servicios que ya yo tengo en algunos centros terapéuticos aliados, entre ellos, bueno, terapia de desarrollo y Nuestro otros centro más, aliado. AT Kids y otros por allí. Nosotros vamos a tener algunos animales dentro de estos centros terapéuticos para que la persona dentro de ese centro también tenga la posibilidad de escoger si su hijo o no quiere tener contacto también con este animal dentro de cualquiera de las terapias, terapia bonito, ocupacional, terapia ok. de lenguaje, terapia psicológica, en consulta privada. Otro de los servicios que, digamos, la primera parte es gratuita, es justamente la orientación familiar que le damos cuando hay alguna interés en adquirir o querer adoptar algún perro. Nosotros lo acompañamos a seleccionar el perro o el gato, hacemos ese puente de conexión hasta que el perro llegue en casa. Pero antes de que llegue en casa hacemos esta reflexión, nos reunimos con la familia, nos reunimos inclusive con los abuelos o los tíos que viven en esa casa o con las señoras de servicio que viven allí, porque tenemos un poco que contemplar quién se va a acercar, qué va a pasar con ese perro o gato una vez que llegue, quién le va a dar alimentación, quién lo va a sacar, quién le va a dar cariño, quién va a jugar con ese perro. Y a veces la decisión es no, es que no venga este perro o ese gato en casa porque no estamos preparados. Entonces hay que un poco concientizar también eso. Y si es sí, bueno, nosotros los acompañamos con educadores caninos que tenemos para que haya una buena convivencia y vínculo con esa persona. Y lo otro es el perro de apoyo emocional. Digamos que son para las personas que tienen algún tipo de integrante en casa, que quieren tener un perro donde pueda apoyar a esa persona en algún problema en particular, sea de ansiedad, sea porque es escapista, y allí sí contamos también con nuestros educadores caninos que hay que hacer un entrenamiento especial mucho más largo que los perros de terapia para poder tener un buen resultado con estos perros de apoyo emocional. Oye, excelente. Muchísimas gracias, Silvana. Gracias por todo digamos, ese compromiso y además por todo ese amplios servicios que ofreces desde Petia. Y celebro, pues, por supuesto, el regreso de toda esta dinámica. Gracias también por haberte tomado el tiempo para venir con nosotros. Yo estaba emocionada, como se los comenté, y también se lo comenté a mi productor, por regalarles este contenido a ustedes, por presentarles este tema con todas las verdades, con lo bueno, con lo que hay que reflexionar. Así que bueno, ya saben, en manos de especialistas siempre. Gracias, Silvana. Recuérdense, las redes allí están en el generador de carácter. Petia Piso Venezuela o www.petia.org.be, y recuerden, el secreto está en el vínculo, ese siempre debemos recordarlo. Así es, muchísimas gracias, Silvana. Gracias además por el vínculo, por lo menos que empezamos a generar el día de hoy, los espacios de Teneo Radio A ustedes. y de Códigos Abiertos, de Códigos Azules siempre abiertos para ti. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, y espero que bueno, que hayan disfrutado también Sara, nuestro programa con nuestra invitada especial del día de hoy. Cerramos las cámaras allí con nuestra invitada. Sí, no le puedo tomar la cámara. Chao, chao, se les quiere mucho hasta el Chao. miércoles. Códigos Azules será un espacio de información, sensibilización y motivación para generar opinión, propuestas y recomendaciones donde especialistas de la salud y de las ciencias sociales se unen junto a familias azules y neurodiversas para ayudarnos a crear el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Códigos Azules con Karina Oval.